Buenas tardes, mis queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es domingo 10 de mayo y estamos en las 8 de la tarde, es nuestra hora cotidiana de los estudios bíblicos. Cada día estamos perseverando en tener un estudio de la palabra de Dios. Y hoy domingo, pues esta mañana ya hemos tenido los cultos en las diferentes iglesias, hemos estado en directo, predicando la palabra, alabando a Dios, teniendo comunión los unos con los otros. Es domingo, es un día especial. Los creyentes tenemos una costumbre desde el principio de los tiempos en los que se escogió el domingo para celebrar un tiempo especial. La Biblia había mostrado que un día a la semana se debía descansar. Dios lo enseñó así. El pueblo judío practicaba el Sabbat. Pero parece que en los Hechos de los Apóstoles ya vemos cómo los cristianos cambiaron de una forma ya por costumbre o sistemáticamente el uso del día Sabbat de descanso por el uso del domingo, porque el domingo fue el día en el que Jesucristo resucitó y el recordatorio de este gran acontecimiento llevó a que se trasladase el día de reposo del sábado al domingo. Y hay algunas referencias en el Nuevo Testamento que apuntan al primer día de la semana como a un día especial en el que los creyentes se reunían, apartaban para dar sus ofrendas y bueno, pues para celebrar juntos. Así que fíjate, desde entonces han pasado ya casi 2000 años y seguimos en un mundo donde dejó fuera a Dios, pero que el domingo se sigue respetando como el día de descanso por excelencia en todo Occidente. Y las personas no piensan el porqué de las cosas, pero algunos sabemos que cuando el domingo se paraliza todo en el mundo, no es por otro motivo que porque Dios enseñó que tenemos que descansar un día a la semana y precisamente el domingo, ¿por qué? Porque fue el día que Jesucristo resucitó. Así que el mundo se rinde cada semana a los pies de Jesús, aunque no lo estén pensando y aunque muchos no crean en Él, pero se rinden ante la evidencia de que un domingo, hace ya algunos siglos atrás, Jesucristo resucitó. Por eso para nosotros pues el domingo es un día especial y hoy pues hemos tenido y estamos celebrando en muchas iglesias nuestros cultos. Como todavía no podemos hacerlo en nuestros locales, pues lo seguimos haciendo en directo a través de Facebook. Quizás esto cambie esta semana porque aquí en esta zona de España en la que nos encontramos, el Camp de Tarragona, pasamos a la fase 1 que el gobierno anunció y ya se nos va a poder permitir volver a tener actividades en nuestros locales del culto restringidas porque solo podríamos utilizar una tercera parte del aforo de la asistencia, pero los directos pues del culto, sobre todo en lugar de hacerlo desde nuestros hogares, pues posiblemente ya estemos un grupo en las diferentes iglesias pudiendo hacer esos directos. Así que bueno, estamos en las manos de Dios y seguimos avanzando, así que confiamos en Él. Y voy leyendo vuestros saludos de todos los que os estáis conectando. Leo el saludo de Miriam y de Benito, José María, Juan Bermudo, Cecilia, Paco, Mari y Roberlando. Son los saludos que puedo leer ahora mismo aquí en pantalla, en este directo de Facebook en el que ya estamos preparados para estudiar este pasaje en el que Jesús nos dejó señales acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo, como dice en el mismo pasaje. Y veo nuevos saludos de parte de María Luisa y de Beatriz, que ya también están preparadas para escuchar este estudio. Roberlando pregunta si la semana próxima seguiremos. De momento continuamos, sí. Aún no estamos en un pleno desconfinamiento, todavía hay límites y aunque podamos hacer los domingos y tener ya algunas actividades en las iglesias, os recuerdo que una de las condiciones que el gobierno ha puesto, que así utilizando un tercio de la iglesia, se dijo que solo se puede hacer de momento una reunión a la semana. Entonces vamos a reservar el domingo para hacer un culto en directo
desde la iglesia, pero una de las cosas que hemos visto es la necesidad de mantener los directos, o sea, la ventana abierta. Aunque estemos en la iglesia, no vamos a poder estar todos porque es un grupo reducido, no podrá estar la totalidad de la membresía. Entonces, de momento aún esto se alarga semanas de estar continuando con los directos de Facebook. Y bueno, otra de las responsabilidades que estamos teniendo es que vamos a continuar con los estudios bíblicos de cada día a las 8. Iremos viendo con el tiempo y buscando la dirección del Señor. Así que de momento tenéis cita esta semana todos los días a las 8. Voy a estar ahí, vamos a seguir estando ahí. Y Juan Vázquez también saluda, y Gloria, Emily, Gloria, Raquel Cantos, José Luis, saludos a todos. Sí, cada día seguimos con los estudios, Robert Lando. Vamos a continuar cada día a las 8. Hacemos una oración, ya veo un buen grupo que estabais esperando para conectar, así que hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. Hoy domingo ya hemos estado disfrutando de un tiempo en tu presencia, sintiéndonos una iglesia, Señor, en tus manos. Y ahora seguimos como iglesia universal, reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Y nuestra intención es que precisamente esto continúe estando en tus manos y dirigido por ti. Por eso te rogamos que tú nos dirijas y presentamos nuestras vidas y nuestro tiempo en tus manos para que tú tomes el control. Señor, tú respetas nuestra libertad y en ningún caso nos violentas ni entras a la fuerza, pero ahora sabes que es nuestra sinceridad, sale de nuestro corazón el rogarte, el pedirte, el invitarte a que seas tú quien nos controle, quien tome el control de esta situación. Que seas tú el que hable, Señor, el que nos lleve a entender en tu palabra el mensaje que nos quieres dar. Tenemos que estar ahí preparados en todo tiempo para lo que viene y según tus propósitos y planes. Y por eso necesitamos, Señor, saber que estás con nosotros, que nos estás dirigiendo, como dijese el pueblo de Israel allí en la antigüedad. No iremos a ningún sitio si tú no vas con nosotros. Y estamos persuadidos de esto, que tú vas, Señor, delante. Así que vamos a seguirte y vamos a hacer lo que tú nos mandes y donde tú quieras y como quieras estamos dispuestos, Señor. Úsanos, háblanos ahora en este momento, danos sabiduría para entender y para exponer tu palabra. Y te agradezco por cada uno de mis hermanos que han escogido estar compartiendo este tiempo. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amén, hermanos, así que vamos a continuar con la palabra de Dios, Mateo capítulo 24. Hoy hemos titulado el estudio No tengas miedo, y ese título sale del capítulo 24, el versículo 6, donde dice: oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, no os turbéis. La palabra turbar que aparece aquí en esta frase es rodeo, tiene unas letras ahí raras, es griega la palabra. Os la voy a deletrear para los que estáis apuntando, los estudiantes que estáis ahí tomando nota. D-S-R-O-E con acento O. Repito, D-S-R-O-E con acento O. Rodeo. Esa palabra se traduce por turbéis en Reina Valera. En otras versiones se utiliza la palabra miedo o terror, porque esta palabra se puede traducir así, por lamento, por clamor, por aterrar, por miedo. Jesús está diciendo: no tengáis miedo. Claro, lo que él les está diciendo son palabras duras. Cualquiera no tendría, o sea, cualquiera se atemorizaría, cualquiera no se llenaría de temor, porque Jesús les está hablando, les está mostrando un panorama oscuro. De ahí que yo entiendo que algunos en este tiempo, cuando otros predicamos sobre estos textos, se quejan y dicen: no, es que no hay que predicar, no es el tiempo para asustar a la gente, no es el tiempo para ser apocalípticos. Yo lo entiendo, humanamente lo entiendo, pero delante del Señor creo que tenemos la responsabilidad de alertar, de avisar. Y si esto provoca miedo,
mejor, porque el miedo hará reaccionar a las personas. De hecho, el miedo es un mecanismo de defensa en los seres humanos y también en los animales. Tanto seres humanos como animales tenemos la misma característica de experimentar miedo. Hay emociones que los animales no experimentan, pero hay otras como el miedo que sí. ¿Por qué? Porque el miedo es fundamental en la existencia de las especies. Necesitamos sentir miedo como mecanismo de defensa. Según el diccionario, si tú buscas en el diccionario la palabra miedo, dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Se puede sentir miedo basándose en hechos reales o también en nuestra propia imaginación. ¿Cuántas veces no habremos sentido miedo por cosas que nos imaginábamos y que no eran reales? Pero lo que está diciendo aquí Jesús sí que es real. Él nos está advirtiendo de cosas que vendrán, señales que tienen que ver con los últimos tiempos. Y cuando vemos que esas señales se están cumpliendo, sabemos que estamos en los últimos tiempos, por lo tanto, lo normal sería sentir temor, sentir turbación. La palabra turbación quiere decir eso, es más que miedo, es un miedo profundo, es sentir terror. El terror sería la máxima expresión del miedo. O sea, es una sensación desagradable. O sea, a nadie le gusta experimentar terror, esa experiencia de turbación. Pero entendemos que esto es una emoción primaria, ese mecanismo de supervivencia, de defensa. Hay gente que desarrolla miedos a cosas, a veces son inexplicables, a esto se le llama fobias. De hecho, hoy en día la lista de fobias es interminable. Tú lees la lista de fobias y algunas hasta causan curiosidad y a los que no la padecemos nos puede provocar risa. Pero el que padece una fobia, realmente su vida queda muy tocada, muy limitada, viven en angustia. Hay fobias muy extrañas, fobias a las plumas de los pájaros. Bueno, hay fobias que son más comunes, como a los arácnidos, a las arañas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay miedo a la oscuridad, hay gente que padece fobia a salir a espacios abiertos, se recluyen en sus casas. Esperemos que después de tantos días de confinamiento no hayan desarrollado algunos estas fobias y ahora decidan quedarse en casa porque tengan miedo de salir a la calle. El miedo puede condicionar la vida de una persona, es un mecanismo de supervivencia y de defensa, pero el miedo descontrolado y el miedo que se prolonga en el tiempo no es bueno. Porque, bueno, hay reacciones físicas, fisiológicas y mentales que ocurren cuando experimentamos miedo. El miedo se desarrolla en nuestro cerebro, en la amígdala cerebral. Y esto es común para las personas y los animales. Entonces, cuando uno siente miedo en este nivel, nuestro cuerpo reacciona. Hay un incremento en el metabolismo celular en todo nuestro cuerpo. Hay un aumento de la presión arterial, aumenta la glucosa en sangre y la actividad cerebral aumenta la coagulación sanguínea. Dentro de la sangre se aportan sustancias a los músculos, como es la adrenalina, va más sangre a los músculos, hay un agrandamiento de los ojos y una dilatación de las pupilas para percibir más cosas, para que nos penetre más luz por nuestros ojos. El sistema inmunitario se detiene y otras partes de nuestro cuerpo que no son indispensables para la vida se detienen de pronto y el cuerpo se concentra en poder reaccionar ante el posible peligro. Se comprobó que en los animales, si se extirpaba esta amígdala cerebral, desaparecía en casi toda su totalidad la sensación de miedo. Pero es muy curioso, es interesante que en las personas no pasa eso. Si se extirpa la amígdala cerebral donde se provoca el miedo, resulta que como mucho se notó alguna alteración en el carácter de la persona, volverse como más tranquilo, pero la sensación de miedo perdura. En los seres humanos continúa, o sea que sentir miedo en las personas no es algo meramente físico como en los animales,
Seguramente tiene que ver con nuestra capacidad de percibir las cosas, la racionalidad que tenemos, saber reconocer dónde está el peligro y de qué cosas tenemos que tener miedo. El miedo en los animales se transforma más en un mero instinto, pero las personas, aunque se estirpe esa amígdala, seguimos experimentando miedo. Sin duda Dios nos dotó de esa capacidad como un medio de defensa. Si tú estás en un lugar alto, también hay una fobia que es vértigo, miedo a las alturas, que en realidad todos los seres humanos debemos tener miedo a la altura porque es un peligro que amenaza nuestra vida y por lo tanto tenemos que tener cierto temor. Es diferente el terror. Y aquí cuando dice no os turbéis, está elevando el miedo casi a esa sensación de terror. El terror nos puede llegar a paralizar. El terror nos puede provocar una situación de quedarnos paralizados y puede afectar nuestra vida de una forma bastante seria, bastante severa. Seguro que algunos de vosotros habréis experimentado en algún momento de vuestras vidas un miedo intenso, lo que llamamos terror. ¿Habéis experimentado lo que algunos han denominado el sabor del miedo? Cuando uno atraviesa una situación de miedo así extremo, por una situación excepcional, esas sustancias químicas que se generan en nuestro cuerpo te hacen sentir en tu boca incluso un sabor extraño que no experimentas si no es en una situación de este tipo. Y muchos lo han experimentado. Cuando hay una sensación así de miedo, tu cuerpo al generar una descarga de adrenalina provoca que las personas sean capaces de reaccionar de una forma que antes nunca se hubieran imaginado. De pronto, en cuestión de pocos segundos, adquieres más fuerza, más agilidad, más destreza, de pronto te transformas físicamente en lo que normalmente no somos. Y todo eso lo provoca el miedo. Me acuerdo una vez que estábamos escalando una montaña, estábamos haciendo montañismo, íbamos un grupo, y con nosotros venía una chica que no tenía mucha experiencia. Bueno, de hecho venían varios que no tenían demasiada experiencia en montaña y bueno, no estábamos haciendo cosas demasiado difíciles, estábamos por ahí. Pero de pronto nos pusimos a subir un tramo muy vertical, teníamos que usarnos de manos y pies para trepar y poder superar una pared de roca. No era muy difícil, era fácil subir en manos y pies. Pero una del grupo, una chica que venía con nosotros, de pronto se sintió en un ataque de pánico, de miedo, de terror, y se quedó paralizada. No era capaz de continuar ni era capaz de descender. Sus músculos no reaccionaban. Se quedó allí quieta y sus piernas comenzaron a temblarle. Y entonces pues yo iba en primer lugar abriendo el camino y entonces pues cuando me di cuenta, alguien no sé si me avisaron, no recuerdo, y entonces la vi que entró en terror, estaba allí que no se podía mover. El miedo hace eso, nos paraliza. Perdemos la realidad de la situación. Cuando el miedo se apodera de ti, ya dejas de tener tú el control. Porque si tú eres analítico, te das cuenta que, bueno, que quizás tengo que prestar más atención donde estoy, mirar bien cómo me agarro y cómo subo, pero si somos realistas tampoco es que fuese una situación extrema de peligro o que estuviese fuera de mi capacidad. Si tú te pones a escalar una pared vertical donde no hay agarres, pues tú tienes que ser un escalador experto. En términos de escalada, si tú entras a escalar una pared con más de 5 grados, los niveles de escalada se cuentan por los grados son grados. Quinto grado, sexto grado, séptimo grado, octavo, noveno, y noveno ya con algunos extras para llegar a 10, eso ya es casi inhumano. Un décimo grado de escalada sería algo así, pues casi como una pared así, como un techo y casi lisa, sin agarres. Pero hay escaladores que parecen arañas, se enganchan ahí, yo que sé, a un filito así de nada y ahí los ves enganchados, son unos fuera de serie. Hay un escalador que se llama Honol, que es un escalador que escala sin cuerdas, sin medidas de seguridad. Y bueno, seguramente es considerado el mejor escalador del mundo, yo añadiría el más temerario,
porque escala sin sistemas de seguridad. En Estados Unidos, en el parque de Yosemite, hay una pared que se llama el Capitán, que es una muralla de piedra impresionante, tiene ahí como casi 1 kilómetro de pared vertical de piedra, y él se preparó varios años para escalar esa pared, y lo hizo sin ningún tipo de cuerda ni sistemas de seguridad. Bueno, para hacer eso hay que controlar muy bien el miedo. Tienes que tener un control del miedo total, porque tú estás ahí en una pared en la que vas a estar horas metido escalando, y si tienes un ataque de pánico no cuentas con nadie, no hay nadie para que te ayude, no puedes decir tengo miedo, me voy para casa y te sales andando. No, tanto si tienes que seguir como si tienes que bajar, estás en una pared de piedra y el único recurso que tienes son tus dedos y tus manos para estar ahí enganchado e impedir que te caigas y te mates. Hay un documental que, bueno, es interesante, si tenéis ocasión de verlo, se llama Solo, que es precisamente de este escalador Honor que escaló el Capitán, y lo registraron en una película, en un documental, película documental, donde se ve su experiencia. Y bueno, este tipo es un fuera de serie, es tremendo. Pues ahí estábamos nosotros escalando, muy sencillo todo, pero a esta chica le entró ese ataque de pánico y se quedó paralizada. Y yo le decía, sube, no hay temor, ven que yo te ayudo. Y no puedo, es que no puedo, no podía, sus piernas le temblaban, perdió el control sobre sí misma. Entonces yo descendí, estaba un poquito más arriba, bajé donde estaba ella, me puse a su lado y le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Entonces saqué la cuerda de escalada que yo llevaba en la mochila, la até, le puse la cuerda atándola, y entonces el otro extremo lo llevaba yo atado a mí. Y entonces le dije, ya estás, ya estás segura, mira, ves, ahora ya estás atada a la cuerda y yo te llevo, te tengo segura con la cuerda, ya no te puedes caer, no te va a pasar nada. En ese momento ella se liberó del terror y continuó subiendo. Eh, bueno, no había tampoco tanta diferencia, solo tenía una cuerda atada de ella a mí, si ella se cae me arrastra a mí, nos caemos los dos. Pero solo el hecho de sentir que tenía una cuerda en su cuerpo y que esa cuerda estaba ligada a mí, ya de pronto le volvió a hacer que recuperase el control sobre sí misma. Entonces eso nos enseña que hay una fina línea de experimentar un miedo descontrolado a tener tú el control sobre el miedo. Cuando Jesús les dice a ellos, oiréis de guerras y de rumores de guerras, antes de eso les había dicho, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y después de esto ahora la lista es tremenda, porque lo que Él les dice de señales, Él les dice no os turbéis, porque no es lo que les ha dicho, es lo que les va a decir a continuación. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto es sólo el principio de dolores, porque os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y bueno, la lista es impresionante. Es lo que yo os decía ayer en el estudio. Pero, ¿cómo se le ocurre a Jesús darles esa predicación? Eso, eso te deja hecho polvo. Una predicación que te dice, mira, os va a pasar todo esto, y te dan ahí una lista, pero por eso Jesús les dijo, no os turbéis, es necesario que esto acontezca. Mira, si eso nos va a provocar miedo, que sea un miedo que no se descontrole en tu vida. Pero es que a veces necesitamos sentir miedo. No podemos vivir ignorando los peligros. Igual que el miedo es innato en nuestro cuerpo para librarnos de males mayores, o sea, cuando tú tienes miedo, extremas la seguridad. En la montaña, como yo os estoy diciendo, cuando tú te confías, mira, los mayores accidentes en la montaña, de montañeros, se producen en gente más experta y normalmente la mayoría de los accidentes ocurren en los descensos de las montañas. Cuando ya uno se relaja y dice, bueno, ya lo conseguimos, lleguemos a la cima, ya estamos en descenso. Cuando hay relajamiento es cuando la mayoría de accidentes de las montañas se producen. Montañas como el Everest, una de las más visitadas en el planeta, porque es el techo del mundo, es una montaña con 8.800 metros de altura,
y que pues la mayoría de montañeros expertos se proponen escalar en algún momento en sus vidas, y la mayoría de accidentes ocurren ya en el descenso. El miedo se relaja, el estado físico mengua muchísimo, ya tienes muchas menos fuerzas, etcétera. El monte Cervino, Matterhorn en alemán, es una montaña que está en Suiza, entre la frontera suiza e italiana. Y esa montaña es una montaña, bueno, es tremenda, es emblemática. Seguro que muchos la conocéis, habéis visto algún póster del monte Cervino. Es como una pirámide de piedra. Es la montaña que aparece en la etiqueta del chocolate Toblerone, que se besa, y es en muchas pósters y fotos. Es esa montaña que se ve con un lago a veces al fondo y se ve su imagen reflejada. Es una montaña preciosa. Es un 4400 y pico. Y yo he estado en esa montaña, no llegué hasta la cima, pero estuve cerca. Mi hermano Carlos me acompañó cuando éramos más jóvenes, estuvimos allí escalando. Es una montaña de roca, la mayor parte del recorrido es escalada en roca, tienes que llevar cuerda, tienes que ir asegurándote. Y esa montaña costó mucho de subir la primera vez porque es muy difícil. Si no conoces la ruta por la que te puede llevar a la cima, es realmente complicado. Y hoy en día, el último tramo, cuando tú pasas a la cara norte y bajo de ti tienes un precipicio de más de 1000 metros de caída vertical, pues esa parte se equipó con cuerdas fijas. Cuando tú llegas ahí hay cuerdas ya instaladas siempre, hay cuerdas fijas. Entonces, la primera vez fue una competición porque había un equipo de Zermatt en Suiza y un equipo de Cervinia en Italia, y ambos equipos querían ser los primeros en conquistar la cumbre. Nadie había llegado hasta la cumbre jamás. Y entonces esos dos equipos competían por ser los primeros en llegar, y fue el equipo suizo el que llegó en primer lugar. Pero el costo fue muy alto porque al final consiguieron encontrar la ruta que les llevaba hasta la cima y consiguieron hacer pico. Llegaron a los más de 4400 metros de altitud. Pero en el descenso, lo que yo os decía, uno se tiende a relajar, se cometen errores, y en el descenso sufrieron un accidente en el que se despeñaron por los precipicios del monte Matterhorn, y 7 de los 10 escaladores que iban en la expedición murieron. Cuando tú llegas a Zermatt, en Suiza, es un pueblo precioso. Si tuvieses ocasión, no podemos ir todas las veces que quisiéramos. Yo iría cada año, pero es caro. Suiza y encima estos pueblos de montaña como Zermatt, la verdad es que es bastante caro viajar hasta allí. Pero es un pueblo precioso, es un pueblo donde no hay coches a motor, no hay ningún, está prohibido los vehículos a motor. Tú tienes que dejar tu vehículo, si vas en coche, en un parking que hay bastante más abajo, y desde allí solamente puedes subir o andando, tienes kilómetros, o si no hay trenes. Hay trenes que suben constantemente y te dejan en el pueblo de Zermatt. Y en el pueblo de Zermatt, en el interior, solo encontrarás carrozas con caballos o vehículos pequeños eléctricos de los hoteles principalmente, o taxis que te pueden llevar al hotel y te desplazan. Y al pie, y delante tuyo, al pie Zermatt, y delante está el Matterhorn, esa montaña impresionante que, bueno, y ahí en Zermatt, pues en el Museo Alpino, todo eso ves la historia. El miedo es necesario. Cuando tú trabajas en altura o vas por ocio a las alturas, cuando tú utilizas utensilios peligrosos, la mayoría de accidentes se producen por confianza. Nos confiamos, perdemos miedo, y entonces el miedo es necesario. Dios nos lo dejó como un mecanismo de defensa. Y cuando Jesús nos dice, mira, todo esto va a venir, no es que no tengamos que tener miedo, es que no tenemos que estar turbados. No tenemos que dejar que el miedo nos controle, porque el saber que esto es necesario que ocurra nos tiene que llevar, aunque es inevitable porque somos humanos, aunque sigamos experimentando temor, pero no vamos a permitir que ese temor nos controle, nos quite nuestra paz interior, que nos impida el gozo, que nos impida sentirnos seguros en Dios, porque recuerda, Él dijo, es necesario. Me acuerdo otro momento en el que Jesús habló así como muy negativo, cuando le dijo a los discípulos, no una vez, ni dos, ni tres, muchas veces Jesús les anunció que era necesario que Él fuese a Jerusalén y que cayese en manos de los judíos y muriese. Él dijo, y me torturarán, y moriré,
Y siempre dijo también, pero al tercer día resucitaré. Y esa era la palabra de esperanza. Pero él les decía, es necesario que me ocurra esto. Y fue Pedro el que le dijo, Señor, no permitas que esto te ocurra. Y la respuesta de Jesús aún fue más dura. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La motivación de Pedro podía haber estado justificada. Si un amigo tuyo te dice, voy a ir a tal sitio y me van a torturar y me van a matar, lo normal es que tú le digas, pues no vayas, no permitas que eso te ocurra. Pero cuando Dios te habla, tienes que estar atento a todo lo que Él te dice. Y Él dijo, es necesario que yo vaya. Y también dijo, pero al tercer día resucitaré. O sea, hay un propósito en esto, no será un accidente. No es que es una desgracia, me va a pasar y no lo podemos evitar. No, si él quería lo podía evitar, claro que sí. Él dijo, mira, ¿crees? A Pedro cuando sacó la espada y se le cortó la oreja a Malco, él dijo, ¿crees que si yo no clamara al Padre no vendrían legiones de ángeles? O sea, si él hubiese querido evitar aquello, lo evita. Pero cuando hay un propósito, el propósito tiene que cumplirse pese a las consecuencias. Y aquí dice nuevamente Jesús, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Es necesario. Hermanos, no podemos evitar que esto ocurra. No tiene sentido orar de según qué formas. Cuando ocurren cosas en el mundo, yo creo, bíblicamente hablando, que la forma más correcta de orar es, Señor, que se haga tu voluntad, porque a veces desconocemos el propósito de Dios en todo. Si es necesario que vengan guerras, que vengan pandemias, que venga hambre, que ocurran todas estas cosas, si Jesús dice es necesario que esto ocurra, no tiene sentido que yo me la pase orando, Señor, no permitas que esto ocurra. Casi que es lo mismo que decir, no vayas a Jerusalén y no permitas que te maten. Si el Señor nos está diciendo que es necesario que esto ocurra, hermanos, tenemos que asumir que tenemos que atravesar pandemias. Ha habido, y repito, yo siempre parto de la base del absoluto respeto. Yo respeto a todos y encuentro que es puramente lógico. Es más, es legítimo decirle al Señor, Señor, no permitas que el COVID nos afecte, como algunos oraban. Señor, quita el COVID del mundo, extermina a este virus, que desaparezca. Es legítimo orar así. Pero también tenemos que tener la sabiduría, la inteligencia espiritual, el conocimiento en comunión con el Espíritu Santo, de que si bien no entendemos y desde el principio le decimos al Señor quita el COVID, pero que seamos como Pablo. 3 veces le he pedido a Dios que quite el aguijón de mí, el Señor me ha dicho bástate mi gracia. O sea, si yo le pido al Señor y en oración entiendo que es necesario que esto acontezca, pues vamos a asumir que es necesario que esto acontezca. En todo caso, vamos a orar como Jesús por nosotros, que nuestra fe no falte. Esa es mi oración, hermanos. Señor, que mis hermanos, que las ovejas que me diste, Señor, para que las cuide y las pastoree, que no duden de ti, que no les falte la fe, que el temor no los domine, que sean capaces de ver más allá de la tragedia humana, que puedan ver que esto es necesario. Yo entiendo que tenemos que llegar a un nivel espiritual de madurez óptimo para ver las cosas a través de los ojos de Dios. Porque humanamente lo natural, lo normal, hermano, es siempre tratar de evitar lo que a nosotros nos parece negativo. Esto esto vamos a intentar evitarlo. Tienes la opción de enfermar o no enfermar. ¿Qué haces? No enfermar. ¿Quién decidiría atravesar una enfermedad? Tú tienes la opción. Bueno, pues Pablo, vamos a decir que tenía la opción de enfermar y no enfermar. Y el Señor dijo, no es necesario que enfermes, un aguijón en tu carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, decía Pablo. Pero le he rogado 3 veces a Dios y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él dice, y para que no me llegase a vanagloriar y a enaltecer en mí mismo, me fue dado este aguijón. Él entendía que había un propósito de Dios para su tribulación. Hermano, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tienes que entender que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Las cosas no ocurren por accidente, aunque algunas son por naturaleza. Vivimos en un mundo bajo maldición donde hay enfermedades, donde ocurren tragedias, accidentes, cataclismos naturales de todo tipo,
Y es normal que nos sintamos afectados por eso, porque aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero aún en las cosas naturales del día a día, la Biblia dice, y nos promete ahora nuestro Señor, que todo en nosotros va a tener un propósito. A los que aman a Dios todo les ayuda a bien, Romanos 8:28. Entonces, eso nos tiene que infundir tranquilidad. Es normal que sintamos miedo, no te sientas mal, no creas que te falta fe por decir es que a mí me asusta, me preocupa. No, es normal. Lo que no tienes que permitir es que el miedo natural se transforme en terror, en turbación, que te paralice, que te quite tu paz, que te quite tu gozo, tu seguridad en Dios. No, quizás aún te tienes que llenar más de la armadura de Dios si estás viendo que el miedo está tomando el control en tu vida. No podemos permitir perder de vista que todo esto, hermanos, está bajo el absoluto control de Dios. No vamos a dejar que el miedo nos turbe. Estas cosas van a ocurrir. Y aunque tú y yo nos pongamos a orar para que no ocurran, ¿qué crees? Bueno, pues ocurrirán de todas formas porque el plan de Dios continúa desarrollándose. Y recuerda que hay una guerra espiritual. Está el reino de Satanás y el reino de Dios. Ambos reinos tienen una agenda que están siguiendo. Hay una estrategia en ambos bandos. Nosotros estamos en medio de esta batalla. Pero tú sabes que estamos en el bando ganador, que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la guerra es real y los efectos son reales y las consecuencias del pecado del ser humano en el mundo están ahí. Mira, el cambio climático es una cosa real y algunas de las señales que aquí dice Jesús tienen que ver con ese cambio climático que desde hace ya algunas décadas los científicos nos han venido advirtiendo. Me acuerdo, pues hará como quizás como ya 20 años que predicábamos sobre esto porque escuchábamos las noticias y oíamos a expertos hablar y advertir, cuidado, que estamos provocando un cambio en el clima. Se hicieron documentales. Hubo un personaje de la política importante, ahora no me viene el nombre, seguro que algunos acordáis, que un hombre, un político importante de los Estados Unidos, no sé si llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, que hizo muchas conferencias, documentales, advirtiendo sobre el cambio climático. Había otras voces de otros científicos que decían, no, es todo invención, no va a cambiar el clima continuará. Pero hermanos, tú cuando escuchabas los millones de toneladas que arrojamos a la atmósfera cada día de gases contaminantes, de CO2, de anhídrido carbónico, Al Gore, ahí está, María Luisa se acordó. Todo lo que estamos desforestando millones y millones de hectáreas al mundo, Al Gore, ya veo que todos os acordáis. Contaminando el planeta, arrancando los bosques porque necesitamos la madera para nuestras comodidades en la vida del día a día. Y es obvio que todo eso, la pesca masiva, en fin, es evidente que eso tenía que producir un efecto negativo en la naturaleza. Y cada vez que conforme nos hemos ido avanzando en el año, nos encontramos que esto va empeorando, pero a pasos agigantados. ¿Y qué hacen las naciones? Nada. ¿Por qué? Porque eso significaría cambiar nuestra forma de vida. Y no estamos dispuestos. Preferimos ignorar que las consecuencias vendrán. Nos engañó un poco la previsión. Pensábamos que esto iba a ser algo que iba a tardar en llegar quizás todavía 100 años, 50 años. Era algo así como que, bueno, el problema ya se lo encontrarán nuestros descendientes. Muy egoísta, ¿no? Pensar así. Mira, mientras nosotros vivamos nuestra vida, los que vengan detrás ya se apañarán. Son nuestros hijos, son nuestros nietos. ¿Qué forma de pensar es esa, no? Pero ahí está. Así es el ser humano, así es el hombre. Pero ahora ya es muy evidente. Y hermanos, en la última cumbre que se produjo hace pocos meses en España, donde se reunieron todos los países del mundo para tomar medidas contra el cambio climático, los resultados de la cumbre fue 0 medidas. No se pusieron de acuerdo en nada. Hay otros intereses egoístas. Cada gobierno mira por su propio interés. Hay como una competencia económica, hay
un tratar de no perder el liderazgo, ver dónde nos encontramos, no vamos a reducir en industria, que eso nos perjudicaría, contaminación. Bueno, pues las consecuencias las vamos a sufrir. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios dirá, bueno, no, estáis destruyendo el planeta, pero ya obro yo milagrosamente y hago que no pase nada? No, hermanos, Dios le dio la responsabilidad al hombre de que administrase este bien que es nuestro planeta Tierra. Y el hombre lo pisoteó la responsabilidad que Dios le dio. Metimos el pecado en el mundo y el pecado ha continuado haciéndose grande a través de los siglos. Y ahí estamos. Pues todo esto tiene consecuencias. Cuando hay inundaciones y muere gente, cuando los huracanes cada vez son más terribles, cuando la creación gime a una y está gimiendo, todavía se oyen voces de gente que despotrican contra Dios y dicen, pero ¿y Dios por qué permite que ocurra esto? Pero si es el hombre el que ha provocado este cataclismo universal en el que nos encontramos. Lo que Dios hará es solucionarlo, eso tenlo por seguro, pero para llegar a la solución antes tenemos que pensar estos problemas, este tiempo de tribulación que viene, hermano. No podemos dejar de predicar sobre esto. Es que asustas a la gente, pues que se asusten, tienen que asustarse para reaccionar. Si no tengo miedo, no tomo medidas. ¿Entiendes? Necesito estar asustado para, si estoy trabajando en altura, asegurarme. Si voy conduciendo, necesito tener miedo y ser consciente de que puedo sufrir un accidente de coche. ¿No hacen eso las campañas de la DGT, de la Dirección General de Tráfico? Mostrar por televisión accidentes terribles, personas ensangrentadas con miembros amputados. Y dices, hombre, ¿quieres decir que hacía falta que muestren estas imágenes? Pues según los expertos sí es necesario para que tomemos conciencia. Y así cuando vayas conduciendo, tu subconsciente guardó esas imágenes y te lanza señales de alarma y te dice, no, no, no corras tanto, ten cuidado, puedes sufrir un accidente y mira las consecuencias. Es lógico que el miedo nos lleve a buscar las medidas necesarias. En esto pasa igual, hermano. No son predicaciones catastrofistas. ¿Por qué Jesús nos advirtió de esto? Porque lo necesitamos tener en cuenta, necesitamos saber lo que viene para estar preparados, para que esto no nos sorprenda como un ladrón en la noche, para que estemos listos. Entonces fíjate, vuelvo ahí otra vez. Vendrán muchos, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ahora fíjate lo que dice, pero aún no es el fin. Ahora van a pasar más cosas. Estamos ya en una cadena de acontecimientos que se suceden, se atropellan unos a otros. Estamos viendo que se cumplen estas señales. Muchos engañadores. Sin duda, hay un fenómeno que permite esta difusión de muchos engañadores, que son los medios. Antes, si había un mentiroso, engañaba a los que estaban en su entorno cercano. Pero ahora un mentiroso puede engañar a millones porque tenemos las pantallas, internet, tenemos la conexión a nivel mundial y eso no nos deja límites. Ahora los engañadores tienen en sus manos herramientas para engañar a muchos y también que surjan muchos engañadores. Esto es una señal de los últimos tiempos. Antes de esto no existían estos mecanismos para utilizarlos en función a esta situación. Así que ya se está cumpliendo lo de muchos engañadores, falsos maestros, falsos cristos, falsos que van en el nombre de Jesús y que engañan a muchos. Esto ya se cumple. Y lo de guerras y rumores de guerra se cumple. Es el estudio que veíamos ayer por la tarde. Así que estamos en esa fase. Y seguramente ya llevamos un tiempo en ese principio de dolores. Ya llevamos años. Así que estamos pasando a la siguiente fase. ¿Si sabes cuál es la siguiente fase? Escucha bien. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación, reino contra reino. En el original griego, y si lees otras versiones, verás con otras palabras que lo que dice ahí es que los países pelearán unos contra otros. Las naciones se van a enfrentar unas contra otras. Habrá guerra
entre unos países contra otros. Yo cuando leo esto y que queda en un nivel superior a guerras y rumores de guerras, hermano, ¿tú qué crees que se refiere? ¿Qué crees que quiere decir Cristo cuando nos dice señales? Os engañarán muchos, habrá guerras y rumores de guerras, no os turbéis, esto no es el fin. Ahora vienen otras cosas que sí desencadenan en el fin. ¿Y cuáles son esas cosas? La primera que dice es que todos los países se pelearán unos contra otros. ¡Wow! Eso tiene un nombre. Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que quiere decir esa declaración. Las naciones se pelearán unas contra otras. Y bueno, no lo dice la Biblia. Llevamos años en que los expertos lo dicen. Mira, en el siglo XX ocurrieron las dos grandes guerras mundiales. Nunca antes había ocurrido eso. Entre otras cosas porque era inviable. El mundo tenía sus límites. Entonces, las guerras se establecían en lugares determinados, pero guerras mundiales era difícil que se hubiesen producido porque no se reunían los requisitos y las características para que eso ocurriese. Pero ya con la revolución industrial y a principios de siglo, tenemos la Primera Guerra Mundial. Y pocos años después estalla la Segunda Guerra Mundial. Europa todavía, el mundo aún no se había recuperado de la Primera Guerra y nos metimos en la Segunda Guerra. Y hoy en día no es que la Biblia diga que puede venir una guerra a nivel mundial, todas las naciones peleando contra las otras naciones. Eso es lo que dice ahí el texto griego. Dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Ya te digo, en otras versiones o en el original griego dice que todos los países pelearán los unos contra los otros. Pero es que los expertos llevan años diciendo que estamos en grave riesgo de entrar en una tercera guerra mundial. Hace pocos días yo os hablaba del reloj del fin del mundo y alguna hermana por ahí dijo, pastor, ¿por qué un día no lo explica mejor? Porque yo no sabía que eso existía. Bueno, pues sí, existe desde hace años. Existe un reloj que se le ha denominado el reloj del fin del mundo y a cargo de ese reloj hay un equipo de científicos internacionales. Entre ellos hay 14 premios Nobel. O sea que no es un grupo de teóricos de la conspiración, no, son científicos que basan sus cálculos en la observación, el análisis mundial, político, económico, climático, de pandemias, de todos los ámbitos. Entonces, ellos viendo el panorama mundial de cómo están todas estas cosas, el reloj del fin del mundo lo acercan a la medianoche. La medianoche, las 12, sería el fin del mundo. Entonces, este año 2020, a principios de año, el 2019, el reloj se adelantó al punto más cercano a la medianoche que había estado en toda su historia. Y este año 2020 continúa así de cerca. Estamos a 100 segundos del fin del mundo según los expertos científicos de este mundo. No son gente que se lee en la Biblia y dice las señales se están cumpliendo, el fin del mundo está cerca. No. Son científicos que no leen la Biblia o no la tienen en cuenta. Lo que sí tienen en cuenta es el panorama mundial. Ellos valoran las amenazas que hay en el mundo que podrían provocar el fin del mundo. Y en este año, cuando ellos a principio de año colocaron el reloj a 100 segundos de la medianoche del fin del mundo, tuvieron en cuenta las amenazas que tienen que ver con las amenazas nucleares, las amenazas de posibles choques de meteoritos contra la Tierra, las amenazas del cambio climático, las amenazas de pandemias contra la humanidad, y te recuerdo que a primeros de año no nos imaginábamos que estaríamos confinados. Las amenazas, es curioso que una de las amenazas muy serias que ellos consideran que puede ser un peligro para la supervivencia del planeta es la inteligencia artificial. Hace años que Hollywood nos van preparando para eso, que si Terminator, que si Yo Robot, que si...
Hollywood siempre ha sido una fábrica de predecir el futuro o de prepararnos para lo que viene. Y si no, solo tienes que mirar las películas de unos años y cómo lo que decían en el cine se iba cumpliendo después. Profecía, no, previsión. Se ve que eso viene. Los expertos saben más. Entonces, son los expertos los que alertan que nos encontramos muy cerca de una tercera guerra mundial. Cristina dice, yo estoy muy asustada de todo lo que está pasando en mi vida y alrededor mío. Por eso me aferro al Señor, que me salve, que me dé sabiduría y fuerza cada día. Ahí está vuestro testimonio. Gracias por vuestro testimonio. Es normal asustarte. Es normal que nos asustemos por lo que ocurre en nuestras vidas y lo que ocurre alrededor, porque normalmente el miedo se produce en las cosas que nosotros no podemos controlar. Cuando yo puedo controlar algo, yo sé que tengo el control, no tengo miedo. Puedo sentir respeto, temor. Es cuando hay situaciones que yo no controlo, es cuando el miedo me produce. Pero qué bueno, que es lo que yo decía y ahí estáis confirmando con vuestros testimonios, que eso está provocando en nosotros algo positivo. Tengo miedo, ¿qué hago? Me aferro al Señor y a su palabra, porque Él es mi seguridad. La Biblia lo contempla así. En tiempos de temor, los hombres y mujeres que creían en Dios se refugiaron en Dios, buscaron a Dios y Dios los socorrió. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Castillo fuerte, moraré a la sombra del Altísimo. Dios es nuestro Señor, el Todopoderoso. ¿Dónde iremos? Qué bueno que el temor nos pueda llevar más cerca de Dios. Por eso, repito, Jesús dijo, es necesario que esto acontezca. Mira, hablando de la Tercera Guerra Mundial, según los expertos, yo hice algo hoy. Me metí en internet y busqué, puse en el Google, en el buscador, puse qué riesgos hay de que lleguemos a una Tercera Guerra Mundial. Montones de páginas, miles de páginas hablando de ese tema. Estos son los riesgos. Esta es la situación actual. Y por la situación actual vivimos en un riesgo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Que en la década de los 80, en plena Guerra Fría, la amenaza de una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, era tan seria que estuvimos varias veces así, a milésimas de segundo, de entrar en un conflicto nuclear que podría haber terminado con la vida en el planeta. Solo que recuerda, Dios tiene un plan y por encima del plan del enemigo, el plan de Dios se cumple. Y con toda seguridad no era el tiempo. Así que no estalló la Tercera Guerra Mundial todavía. No era el tiempo de Dios. Yo me acuerdo, yo pues en el 80 y pico, pues era un chaval, estaba joven. Alguno de vosotros todavía ibais con pantalones cortos de niño pequeño. Estábamos todos ahí jovencitos, ¿no? Y yo me acuerdo de esa tensión, la Guerra Fría, cuando España decidió entrar en la OTAN. Que si referéndums, que si había gente a favor, gente en contra, unas manifestaciones tremendas de los que estaban en contra de entrar en la OTAN, porque eso nos metía directamente en la Guerra Fría, en el riesgo de participar en una guerra nuclear. Me acuerdo en una de esas manifestaciones públicas que aquí en Valcha hay una plaza en el centro del pueblo, se llama El Pati, y ahí en el suelo dibujaron un mapa mundi y colocaron un montón de misiles para que viésemos y fuésemos conscientes de los misiles de la OTAN y los misiles del Pacto de Varsovia colocados, apuntándose unos a otros, y si tú eras país de la OTAN, entonces en tu territorio la OTAN instalaría bases de misiles y los colocaría estratégicamente y también te convertías en blanco de los misiles de la URSS. Entonces yo me acuerdo de ver ese mapa mundi en el suelo y estaba lleno de misiles nucleares en todo el globo terráqueo. Y decías, madre mía, si disparan eso, ¿cabría alguna remota posibilidad que alguien sobreviva? Porque es que, según las estadísticas, decían que no sé cuántas miles de veces
Había capacidad nuclear para destruir la Tierra no sé cuántas miles de veces. Era la carrera armamentística. Tú tienes 1000 misiles, yo construyo 2000. Ah, tú has construido 2000, pues yo ahora construyo 4000. Tienes 4000, pues yo voy a crear 8000. Y llegó un momento en el que eso era un polvorín a punto de explotar el planeta Tierra un montón de veces. Yo leí noticias, vi documentales. En un documental vi, precisamente hablaban de las veces que estuvimos a segundos de entrar en una guerra nuclear. Me acuerdo en el documental que se contaban diferentes escenarios que ocurrieron, hechos reales. Había uno de esos sucesos, en una ocasión un avión de reconocimiento estadounidense estaba sobrevolando el espacio aéreo de la OTAN en Europa y por algún motivo los mecanismos de navegación del avión fallaron y perdieron la posición, no sabía dónde se encontraban el piloto y la tripulación del avión. Y sin darse cuenta penetraron en espacio soviético. Y de pronto los soviéticos se saltaron todas las alarmas porque un avión enemigo estaba dentro de su espacio aéreo, en rumbo, penetrando, y mudos, no decían nada, no callaban. Había tanta tensión en ese tiempo que era como tener un dedo así preparado para apretar el botón rojo que activaba los misiles. Había miedo por ambas partes porque sabían que si estallaba la guerra nuclear difícilmente nadie saldría como ganador. Pero también existía la presión de que el que dispare primero será el que tenga alguna posibilidad. Por lo tanto, la tensión era tan grande que estaban tan atentos a cualquier anomalía que en esta situación ese avión norteamericano penetra en estado soviético, en territorio soviético, se lanzan avisos desde la Unión Soviética advirtiendo que den la vuelta, que retrocedan, que no sé qué, pero ni ellos recibían la información ni los propios norteamericanos podían avisar a su avión porque estaban a oscuras, les fallaron los sistemas de comunicación. En el documental salían generales rusos hablando de la tensión tan grande que se vivió. Tenían todos los códigos de lanzamiento de los misiles activados. Estaba todo a punto para solamente apretar un botón y hubiesen salido centenares, miles de misiles desde un bando. Automáticamente el otro bando habría disparado de los otros misiles. Estuvieron a segundos, explicaban los que vivieron en primera persona ese momento. Estuvieron a segundos, las órdenes estaban dadas de abrir fuego. Y en últimos momentos, sin saber cómo los mecanismos de comunicación del avión se restablecieron, se dieron cuenta de la situación y comunicaron rápidamente su posición, que daban vuelta y salían, que no era la intención, y en los últimos segundos se frenó la Tercera Guerra Mundial y posiblemente el fin de la humanidad. No era el tiempo. Pero ahora volvemos a estar en una posición de riesgo. Quizás la situación no es tan descalada como hubo entonces. Se ha avanzado, ahora hay sistemas de defensa, se crean muros de defensa para impedir que misiles enemigos entrasen en territorio de unos, de los otros. Ahora todo es más sofisticado, pero el peligro de la Tercera Guerra Mundial es real. En las páginas que yo consulté, explicadas por expertos en política, en sociedad, en conflictos del mundo, etcétera, etcétera, hablaban de los riesgos. Mira, hay diferentes tensiones entre la OTAN y otros países. Hay tensiones muy fuertes, Estados Unidos y la OTAN, tensiones muy fuertes con Corea del Norte, con Rusia, con China y con Irán. Esos serían los puntos más candentes hoy en día en el panorama mundial que amenazan una guerra. Y esas tensiones que existen son reales. Quiero decir que después de haber vivido toda la década de los 80 y los 90 con la Guerra Fría y llegar hasta aquí y haber visto que no pasó nada, ¿sabe lo que nos sucede? Es que bajamos la guardia. Pensamos, nos relajamos. Pensamos, bueno, si no ocurrió nada, no va a ocurrir nada ahora.
Bueno, lo que no ocurrió ayer no quiere decir que no va a ocurrir hoy. Si la Biblia advierte que ocurrirá, ten por seguro que ocurrirá. Y de esas tensiones que existen ahora a una guerra, te aseguro que hay solo un paso. Solo hay un paso. Mira, algunos dicen, no, hombre, pero por un desencadenante así pequeño no va a ocurrir una guerra. Bueno, mira la historia. La historia está para que aprendamos de ella. El detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El asesinato de un líder de un país, el asesinato de un hombre provocó el desencadenante que nos llevó a la Primera Guerra Mundial. Entre esas tensiones de Estados Unidos con Corea del Norte, con Rusia, con China y con Irán, esa tensión a entrar en una guerra solo hay un paso, que de hecho hemos estado a punto ya en algún momento. Este mismo año, 2020, justo inaugurábamos el año. Hacía pocos días que habíamos entrado en 2020 y seguramente recuerdas en las noticias que Estados Unidos lanzó un ataque con drones a un convoy de vehículos en el que viajaba Qussein Soleimani, que era el general jefe de la fuerza Quds iraní, una fuerza militar de élite, un general muy importante. Según los expertos, su figura era más importante la que en su día pudo tener Bin Laden en Al-Qaeda. Entonces, Estados Unidos no se cortó. Donald Trump ordenó el ataque y asesinaron a este general iraní en territorio iraquí, en el aeropuerto de Bagdad, en las cercanías del aeropuerto de Bagdad. Lanzaron misiles desde unos drones y asesinaron al general Soleimani y a los que viajaban con él. Bueno, esto pilló por sorpresa a todo el mundo. Nadie se lo esperaba, porque realmente esto es una declaración de guerra en todos los niveles. Entonces, pues hubo un momento internacional de tensión absoluto, porque es que estos sucesos son los desencadenantes que provocan guerras. De hecho, hay una guerra declarada entre Estados Unidos e Irán, pero no se ha llegado al nivel de guerra propiamente, de ataques simultáneos, de otras naciones que se meten por medio. Rusia tiene que ver mucho en todo esto, porque Rusia está más cerca de Irán de lo que pudiera parecer. Se entienden, tienen una amistad, tienen una cooperación. Entonces, cuando pasó esto a principios de año, hace nada, pocos meses, pues bueno, realmente hubo una tensión tremenda. Las declaraciones de Irán fueron muy radicales. Ellos aseguraron y prometieron una severa venganza contra los Estados Unidos y sus aliados. Y esa amenaza está ahí, en el aire. Estos días con el COVID-19, una pandemia mundial, quizás no se ha oído mucho porque las noticias se han centrado más en otros frentes de la pandemia, pero realmente nos alarma escuchar de pronto que estos grupos terroristas que están ahí, latentes en el mundo, y naciones como Irán, que de pronto lanzaron anuncios diciendo cosas como que ahora que Occidente está herido, es el momento de atacarles donde más les duele con el terrorismo. Esto es preocupante, hermano. No son naciones que se han olvidado de sus planes, de sus objetivos. Los grupos terroristas están ahí. El Estado Islámico, todos estos grupos que siguen activos y que odian a muerte a Occidente, siguen un plan. No es que se han olvidado y se han cansado. No, simplemente están siguiendo un plan de acción. No pretenden lanzar un ataque y que no puedan llegar a hacer daño, todo se quede en nada. No, mira, en los atentados que hemos vivido en nuestra historia reciente, se vio y se demostró que esos atentados no sucedieron así a la ligera, sino que había toda una gran preparación de tiempo detrás de ellos. Los atentados en Estados Unidos al World Trade Center, al Pentágono,
donde caen las Torres Gemelas y todo eso, se llevaban preparando un montón de tiempo. Los terroristas se habían hecho ciudadanos de los Estados Unidos. Tú escuchabas testimonios en documentales, familias que decían, pero es inaudito porque ese hombre que provocó el accidente de avión, ese terrorista, llevaba a sus hijos al colegio donde yo llevo los míos. Eran personas que estaban integradas en la sociedad estadounidense. Engañaron a todos. Eh, fue un plan que se desarrolló durante años. Aprendieron a pilotar aviones, o sea, se tomaron su tiempo, tienen una estrategia. Mira, hoy en día, donde una bomba nuclear cabe en un maletín, bueno, realmente los expertos saben que hay un riesgo tremendo en que algunas de esas posibles bombas nucleares puedan entrar desde esos grupos y desde esos países terroristas a países occidentales y provocar una catástrofe. Porque todo eso podría ser ese detonante para la Tercera Guerra Mundial. ¿Te imaginas? Ahora es una suposición, ¿eh? ¿Te imaginas que uno de esos grupos terroristas que la CIA, el FBI, estos grupos americanos, el Mossad israelí, tienen todos los sentidos y todos los sistemas de vigilancia sobre estos posibles terroristas y los posibles lugares donde pueden comprar estas armas, y tienen las armas casi controladas, pero ellos reconocen que el control no es absoluto y que hay un grave riesgo de que de pronto esto pueda ocurrir? ¿Te imaginas que un grupo de estos terroristas, que por querer están dispuestos, otra cosa es que puedan, pero te imaginas que pueden introducir un arma nuclear en un país como los Estados Unidos, como Alemania, como el Reino Unido, Francia o España? ¿Te imaginas que llevan una bomba nuclear al centro de una ciudad como Nueva York, por ejemplo, o Washington, o Barcelona, o Madrid, o París, o Londres? ¿Te imaginas que puedan detonar una bomba nuclear dentro de una de estas ciudades? Mira, las previsiones de lo que ocurra a continuación son incalculables. Cuando una explosión provoque la muerte instantánea de millones y millones de personas, lo que eso sucedería en el mundo sería un cataclismo. Estamos viendo que los atentados de las Torres Gemelas, donde murieron alrededor de unas 2.700 personas, creo que fue, o una pandemia como el COVID-19, que ha provocado en el mundo entero cerca de 300.000 muertes, todo lo que está provocando un cambio radical en la forma de vida del planeta, eso sería una cosa insignificante ante lo que provocaría una situación tan dramática como un atentado terrorista de estas dimensiones. Quizás no sea una bomba nuclear, también existen las guerras biológicas, y se sabe, no es ningún secreto, que laboratorios en todo el mundo trabajan fabricando virus mortíferos que serían utilizados en guerras, liberando esos virus mortíferos en el bando enemigo para causar el máximo daño posible. Se sabe que esos virus están ahí en laboratorios secretos y no tan secretos, donde se investigan con armas biológicas. Armas biológicas se han usado ya en las guerras. El anthrax y otro tipo de armas biológicas se han utilizado ya en el mundo. O sea que no es una hipótesis descabellada, no, estamos hablando de hechos reales que las naciones tienen muy en cuenta y las consideran como amenazas serias para su seguridad. Mira, lo que pueda pasar si algo así ocurriese, que no es una locura que pueda ocurrir, pues perfectamente podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Porque está demostrado también por la historia que los países a veces no entran en guerra por temor a las propias consecuencias o por la incertidumbre si podremos ganar o no. Pero si vemos al enemigo dañado, es la oportunidad para intentar aplastarle. En la Segunda Guerra Mundial ocurrió eso. Estados Unidos se ve mezclado en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países de Europa, a los aliados. Y entonces Estados Unidos interviene
en Europa el desembarco en Normandía contra Alemania, Italia. ¿Y qué ocurre a continuación? Que de pronto y sin esperarlo, Japón declara la guerra a los Estados Unidos, contra todo pronóstico, porque precisamente en la tensión que se había creado entre Japón y Estados Unidos, en el momento en el que estalla la guerra con ellos, el ataque a Pearl Harbor, precisamente el nivel de tensión había descendido porque estaban en plenas negociaciones para evitar precisamente que se llegase a la guerra. Había diplomáticos americanos y japoneses sentados en la misma mesa, negociando y tratando para evitar que se pudiese llegar a esa consecuencia. Entonces, cuando Japón ataca con cuando atacan Pearl Harbor, la base norteamericana en Hawái, en el Pacífico, los americanos los pilló por sorpresa, no se lo esperaban. ¿Y por qué Japón atacó de esa manera? Bueno, porque pensaron que era la oportunidad. Estados Unidos estaba herido, tenía su capacidad limitada. Estaban en un frente en la guerra contra Alemania en Europa y eso les restaba mucho potencial armamentístico. Si además atacamos Pearl Harbor y conseguimos hundir su séptima flota, sus barcos importantes, Estados Unidos ahí tenía sus portaaviones principales, que era la fuerza de su flota, si conseguimos destruir su flota, tendremos muy cerca la victoria de Japón contra los Estados Unidos. Hawái era territorio norteamericano y Japón ya tenía planes para poder ocupar Hawái y muchas de las islas del Pacífico y desde esas bases tendrían alcance para llegar a la costa norteamericana y poder seguir atacando Norteamérica, invadir Norteamérica. Ese era el plan de Japón. ¡Wow! La historia nos avisa de lo que ocurrió y eso puede volver a ocurrir. Solo falta un desencadenante, una cosa que no esperábamos, para que de pronto nos vemos metidos en una tercera guerra mundial sin saber cómo ha pasado esto. ¿Cómo? No es posible. ¿Verdad que te cuesta creer, asimilar que esto pueda ocurrir? Estamos en el siglo XXI. ¿Realmente podríamos despertar un día por la mañana y escuchar en las noticias que estamos en la tercera guerra mundial? No puede ser. Hermano, eso mismo pensaban cuando ocurrió la primera y cuando ocurrió la segunda guerra mundial. El mundo no esperaba que eso pudiese ocurrir. Simplemente ocurrió. Cuando yo leo ahí que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y ahora lo que dice, simplemente esto puede ser un agravante y que las amenazas que ya hay se van a multiplicar por una guerra, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Mira, yo lamento mucho tener que predicar de esto porque el panorama realmente suena a catastrófico. Pero no te voy a volver a repetir lo mismo de antes. Yo espero que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Que tenga sabiduría. No te olvides de las palabras de Jesús, de todas. No solo, mira, va a pasar estas cosas terribles. Escucha también lo que Él ha dicho. Es necesario que esto ocurra. Porque aquí lo que Jesús está mostrando es el desencadenante final. Es el fin del mundo. Señor, ¿qué cosas ocurrirán? ¿Cuándo sabremos que vendrá tu venida y el fin del mundo? Y Jesús dice, mira, el fin del mundo vendrá cuando veáis estas señales. Estamos hablando de llegar al fin de una etapa en la historia, llegar al propósito que Dios tiene para la humanidad. Es necesario que todo lo que conocemos desaparezca para llegar al punto en el que todo lo malo sea destruido y entremos a la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. En una de las páginas que leía de las posibilidades de que pudiésemos entrar en una guerra mundial, hay muchas páginas, repito, en internet que evalúan las amenazas, páginas serias, y dentro de las amenazas se considera precisamente la tensión económica, que ya hemos hablado que hay una guerra económica, Europa, Estados Unidos, China, Rusia, una guerra declarada económica. Están las amenazas económicas, políticas, territoriales, sociales, nucleares, cibernéticas, amenazas que tienen que ver por
por intereses, por recursos naturales. Recuerda que las últimas guerras que hemos vivido en el planeta eran por intereses de recursos. Hubo una guerra. Mira, guerras, ya has escuchado que hay en el mundo hay como 20 conflictos. Ayer hablamos del conflicto armado de Sudán del Sur. 400.000 muertos, limpiezas étnicas. Te pregunto, ¿qué hace la Estados Unidos? ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? No hacen nada. Ahí envían unos cascos azules para montar un campamento de refugiados en la frontera. No hacen nada. ¿Qué pasó en la guerra del Golfo? Cuando Irak invade... no me sale ahora el nombre. Ayudadme. Estáis siempre ahí preparados para cuando me falla la memoria. Cuando Irak invade Kuwait, me salió Kuwait, a los pocos días estaban metidos en la guerra Estados Unidos, Inglaterra y otros cuantos países. Dices, ¿y eso por qué? Bueno, tú ya lo sabes por qué. Petróleo. Intereses por los recursos que tienen que ver con la economía. En Sudán del Sur no hay petróleo, no hay nada que interese. Que se maten. Pero si Irak invade Kuwait, bueno, ahí hay que meterse con todo, porque el precio del barril de petróleo se nos dispara por las nubes, eso afecta a nuestras economías. Si se apodera Irak de todo ese petróleo que había en Kuwait, que era impresionante lo que hay ahí, y bueno, esto nos afecta económicamente a los países occidentales, que nos pone en jaque económico, y a los pocos días estaban ahí todas las fuerzas militares de Estados Unidos, Inglaterra, España y otro montón de países, Canadá y Francia, no sé quién, todos por ahí, metidos en la guerra. Bueno, pues también es uno de los posibles desencadenantes de la Tercera Guerra Mundial, la lucha por los recursos naturales, que son muchos los que interesan a unos países y otros hoy actualmente. ¿Dónde comenzaría una Tercera Guerra Mundial? Según los expertos, en Oriente Medio es el primer punto incandescente, pero también hay otros riesgos en el planeta, como Corea del Norte. Kim Jong-un está ahí con sus... de vez en cuando coge y lanza unos misiles para experimentar al mar del Japón. Y todo el mundo escandalizado, ¿pero qué hace este tipo? Está loco. Son declaraciones ahí descaradas de provocación a otros países, y negociando con Estados Unidos y tal, y en medio de las negociaciones lanzan unos misiles experimentales. Bueno, es un foco de tensión. Recuerda, una guerra Estados Unidos contra Corea del Norte no nos afectaría muy gravemente, pero estamos hablando de algo que desencadene una tercera guerra mundial. Un conflicto Estados Unidos-Corea del Norte puede provocar que otros países, Irán, Rusia, China, otros países aprovechan las circunstancias, que es lo que pasó en las dos primeras guerras mundiales, aprovechan para meternos todos, porque una guerra es un negocio y una guerra es la oportunidad de derrotar a nuestros enemigos. Una guerra, el que se mete es el que después corta ahí tema. Mira, en la guerra contra Alemania estaban los aliados por un lado y Rusia por otro. Rusia no se quiso quedar fuera, también tenía que estar ahí metida. Había que repartirse Europa, y eso es lo que pasó con la derrota de Alemania. La mitad de Europa se la llevó la Unión Soviética, se convirtió en la Unión Soviética, la otra mitad se fue para los aliados. Otros puntos posibles según los expertos para que una tercera guerra mundial comenzase. América Latina también, ahí está Venezuela, con una guerra abierta declarada contra Estados Unidos. ¿Crees que si Venezuela, el presidente Maduro, tuviese oportunidad de ver algún tipo de debilidad en Estados Unidos, porque Estados Unidos esté en una crisis profunda, coronavirus, crisis económica, posibles conflictos armados con otros países, crees que Venezuela no intervendría en la medida que pudiera? Claro que sí, si se odian a muerte, Venezuela, Estados Unidos. Taiwán, Ucrania, Afganistán, Yemen, el Golfo Pérsico, el Ártico. Aunque no oímos muchas noticias y quizás no somos muy conscientes, hay una especie de guerra de ocupación del Ártico y sus recursos. El Ártico es un territorio neutral, así las Naciones Unidas lo han considerado. O sea, el Ártico no está bajo el control de ninguna bandera,
Pero en el Ártico hay bases norteamericanas, hay bases soviéticas, hay bases alemanas, hay bases chinas, hay bases... todos están ahí intentando sacar tajada del Ártico. Y los recursos que el Ártico tiene son muy grandes. Yo te decía que una de las causas por las que se puede provocar una guerra son los recursos naturales. El petróleo se está agotando en el mundo. Se saben los barriles que quedan y la fecha de caducidad. Dices, bueno, todavía te quedan algunas décadas, sí, pero no podemos llegar al último día y decir, nos hemos quedado sin barriles. No, no solo la automoción, hay muchos sectores que dependen del petróleo. Muchos productos, materias. El Ártico es uno de los lugares donde todavía quedan millones y millones de barriles de petróleos y todos los ojos están puestos sobre el Ártico. Bueno, podríamos seguir haciendo un balance técnico de todo esto, pero creo que es más que suficiente. Jesús también dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Wow, esto sí que nos está tocando de lleno, esta predicción de Jesús, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha sido única en nuestra historia, porque ninguna pandemia anterior nos había afectado de esta manera. Y había habido pandemias, pero vivieron en su momento, se saldaron las muertes que se saldaron, pero es que esta nos ha afectado a nuestra forma de vida a nivel global. O sea, la dimensión del COVID-19 nos ha pillado a todos por sorpresa. Había una noticia, yo miro la prensa y quiero mirar las noticias de meses atrás. El 24 de febrero, que no hace nada, hace pocos días de eso, 24 de febrero de este año 2020, había un titular en una cadena de televisión de España muy conocida y que aparecía el titular en la prensa digital que decía: la OMS alerta sobre el coronavirus. Debemos estar preparados para una posible pandemia. Eso lo dijeron el 24 de febrero. 2 semanas después se estaba estableciendo el confinamiento en la mayoría de países de Europa y del mundo. O sea, nos pilló a todos por sorpresa. Nadie se imaginaba a final de febrero, principios de marzo, nadie se imaginaba que nos íbamos a tirar, no 2 meses, es que la previsión ahora se va levantando el confinamiento, pero esto es lento. Ya han ampliado el estado de alarma hasta finales de junio. Y la previsión es que hasta metidos ya a mitad de julio, etcétera, no podremos ir volviendo a una normalidad total. O sea, nadie se imaginaba que estaríamos bastantes meses con nuestras vidas limitadas. No nos los imaginábamos. Si hablamos y decimos, vendrán pandemias peores, sí, nos suena a que es posible, pero seguimos con la mentalidad de que no creo que ocurra. ¿Es posible que venga una tercera guerra mundial? Sí, sabemos que es posible, pero no creo que venga. Algo dentro nos lleva a pensar que lo que nos gustaría que no ocurra es lo que creemos que va a ser. O sea, yo no quiero que ocurra una tercera guerra mundial, yo no quiero que vengan pandemias peores. Y entonces, como no quiero, asumo esa convicción de que eso no ocurrirá. Pero hermano, cuéntale eso a los que han perdido a sus seres queridos por el COVID-19. Cuéntale eso a los que por un tsunami perdieron su vida, más de 200.000 personas. Cuéntale eso a los millones de personas que han perdido sus vidas en terremotos, etcétera, etcétera. Todos pensamos que la muerte se produce en la casa del vecino. A mí no me tocará. Todos pensamos que las grandes tragedias naturales ocurren en Haití, en Indonesia, pero a Occidente eso no nos afecta. Bueno, eso es lo que nos gustaría en el fondo, pero hermanos, esa no es la realidad. Y te vuelvo a repetir, si la Biblia dice que ocurrirá, ten por seguro que ocurrirá. Lo que parece ser una tercera guerra mundial es una advertencia. Y cuando dice pestes, y lo dice en plural, como una señal, es que habrá pestes. La palabra pestes es loimos en el griego. Loimos.
Deletreo para los que tomáis nota. L-O-I-M-O con acento S. Loimos. L-O-I-M-O con acento S. Loimos. Que significa peste, plaga, enfermedad. Eso es lo que significa. Jesús dijo, vendrán pandemias. Vendrá todo esto. Retrocedí un poco más atrás en el tiempo, me fui años atrás a ver qué decía la prensa mundial acerca de los peligros de las pandemias. Hace un montón de años que se está hablando, cuidado que vendrán pandemias, cuidado que ya hay pandemias descontroladas en el mundo. Lo que pasa que como nos tocaban de muy lejos no nos preocupaba mucho el tema. En 2014 leí una noticia de un periódico prestigioso que alertaba de que antiguas pandemias podrían volver a reproducirse. Alertaban sobre la viruela, el sarampión, la gripe española, que se ha comparado tanto el COVID-19 con la gripe española, la peste negra, el VIH, el SIDA, el H3N2, el ébola, el cólera, el tifus, etcétera, etcétera. Mira, el virus que más gente ha matado en el mundo, contabilizado de todos los tiempos, es la viruela. Se ha contabilizado que la viruela a través de los tiempos ha matado a 300 millones de personas. Se dice así muy pronto. La viruela está activa en algunos países del mundo. El sarampión ha matado en su historia a más de 200 millones de personas. Y la gripe española, seguro que lo habéis escuchado estos días, se calcula que pudo llegar a matar entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Mira, en el fondo tenemos que estar agradecidos que el COVID-19 no es tan mortífero como podía ser. La virulencia del COVID-19 no es tan grave como podía ser. Esta tarde estábamos conectados ahí en Zoom, un grupo de creyentes. Os he echado de menos a un montón. Me hubiese gustado veros las caras, que nos riésemos juntos y compartir, no sé, que estabais haciendo algo muy importante, la siesta o algo así, bueno, no sé, no pasa nada. Pero estábamos ahí hablando y nuevamente salía el tema de que los expertos dicen que muy posiblemente el COVID-19 ya corría en España y en Occidente de enero, febrero, ya estaba por ahí. Y estábamos ahí hablando y efectivamente ahí estaban otra vez los testimonios. Sí, no es verdad, nosotros a final de enero pillamos una gripe, una tos seca que me ahogaba, no podía ni respirar. Y los niños en el colegio, de clases de 20 y pico niños, había 10 niños en la clase. Estaban todos ahí con unas gripes impresionantes y tal. Y claro, escuchamos a los expertos decir, no, si es que seguramente el COVID-19 ya estaba, lo que le atribuíamos que era una gripe muy fuerte que había venido este año. Mira, en el fondo, ya repito, podemos dar gracias a Dios que no ha sido tan letal este virus como podía ser. Y hermanos, cuidado porque la advertencia sigue estando ahí. La Biblia espera de pasar virus muy letales, a la espera de pasar a las personas y que se vuelvan contagiosos de persona a persona. Bueno, se ha demostrado con el COVID-19 que si eso ocurre, el mundo está en jaque. Porque cuando nos dimos cuenta del COVID-19 y quisimos tomar medidas, el virus ya estaba extendido por todo el mundo. Es así. Tú coges un virus y eres asintomático. De hecho, si tú tienes la gripe estacional de cada año, tú llevas un día, 2 días, una semana con la gripe y todavía no lo sabes, porque el virus está creciendo dentro de ti. Cuando tú sientes los síntomas, ya llevas una semana contaminado con la gripe. Quiere decir que en ese tiempo tú ya has podido contagiar a otras personas. ¿Y qué ocurre? Que en este mundo en el que todo el planeta está en movimiento, si tú contagias a uno, ese a su vez va a contagiar a unos cuantos. De esos que contagia, algunos de ellos se van a montar en un tren, en un avión y van a contagiar a otros. Y de esos a los que han contagiado, contagian a otros que a su vez siguen viajando por todo el mundo. En una semana o en 2 semanas que tardará en manifestarse el virus ya está extendido por todo el mundo. No tenemos nada que hacer. ¿Cómo ver a un enemigo invisible? Si no se manifiesta, ese es el peligro de las pandemias. Que cuando uno se da cuenta de lo que está ocurriendo, ya es tarde.
Y sí, ¿no? Las medidas evidentemente han frenado. Sin duda que lo que hemos hecho fue lo mejor. Pero no se pudieron evitar todas esas muertes, no se pudieron evitar todos esos contagios. De hecho, el mundo va a continuar y hay países que, a pesar de continuar con riesgos tremendos de extensión del virus, se ven abocados y en la obligación de volver a una vida normal, porque las consecuencias que provocaría la crisis económica serían más graves de lo que está provocando en sí mismo la pandemia. Las muertes y lo que derivaría de continuar confinados, etcétera, las consecuencias serían todavía más graves. Así que están en el conflicto interno de no tenemos que volver a la vida normal. Y ahí están. Hermanos, no sé lo que vendrá mañana, si será mañana, si pasará dentro de un año, dentro de dos. Lo que te puedo asegurar, y tú lo ves con tus ojos, es que esto está acelerado. Estamos metidos en una pendiente, todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y todo esto se acelera cada día más. Lo dice la Biblia y lo dicen los expertos. El reloj del fin del mundo, expertos internacionales, todos los días se habla de esto. Muchos callan porque, hombre, vamos a callar el sermón, el mensaje catastrofista, así no asustamos a la población, no creamos una alarma social. Pero recuerda que el propósito de Dios es que sepamos la verdad y que estemos preparados para ello. Mira, no sé lo que pasará, pero sí sé una cosa, y es que Dios es todopoderoso, Él tiene el control de todo lo que ocurre en el mundo. El enemigo no puede hacer nada que sorprenda a Dios. Dios sabe antes de que ocurra todo lo que va a ocurrir. Y Dios tiene sus planes para el mundo, pero especialmente tiene sus planes para tu vida. Tú eres especial para Dios. Esta mañana en la predicación leíamos en Juan 17:23, creo recordar, que Jesús decía ahí: porque los has amado igual que me has amado a mí. O sea, saber que Dios te ama tanto, que nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo, es un amor incomprensible a mi conocimiento, a mi comprensión. Pero, hermanos, eso me hace vivir tranquilo, seguro. Estamos seguros en Cristo. Porque si el Padre Eterno, el Todopoderoso, nos ama tanto, ¿cómo permitiría que algo nos destruya? A veces Él va a permitir el sufrimiento, porque es que a veces lo necesitamos para reaccionar, para aprender, para que nuestro carácter se forme, o para que en el mundo ocurran las cosas que tienen que ocurrir, que nos lleven a la renovación de todo, a la redención de todas las cosas. Pero saber que estamos en las manos de un Dios tan grande nos hace vivir confiados, hermano. Refúgiate en Dios. Yo sé que más allá del coronavirus y las preocupaciones de guerras y de pestes y de terremotos y de hambre, etcétera, etcétera, yo sé que más allá de eso algunos estáis atravesando momentos difíciles de enfermedad, de tribulaciones personales, de conflictos familiares. Yo sé que algunos estáis en momentos difíciles, pero, hermano, tienes que saber que ninguna situación está fuera del conocimiento de Dios. Dios lo sabe. Mira, nosotros estamos para ayudarnos unos a otros. Yo como pastor hago lo que puedo cuando me compartís algunos de vuestros problemas. Muchas veces la solución pasa por la oración, pero yo una de las cosas que siempre os voy a decir es, ¿ya le has contado a Dios tu problema? ¿Le has preguntado a Dios? Porque a veces ni sería necesario decir, a ver si el pastor me ayuda. Porque Dios ya sabe. Pero está bien, contad conmigo para lo que necesitéis. De hecho, para eso estamos, para apoyarnos unos a otros. Por eso Jesús nos dejó parte de un mismo cuerpo, porque mejor son dos que uno, dice la palabra, y porque nos necesitamos. Pero más que todo eso, y lo que yo pueda hacer o no pueda hacer, que podemos hacer mucho, la oración es una fuente de poder, pero por encima de todo, Dios
tiene el control. Para Dios eres muy valioso, tan valioso que el precio que se pagó por tu rescate fue la misma sangre, preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así que, como Pablo decía, estoy convencido que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Se dormirá Dios? ¿Se despistará y nos afectarán las cosas del mundo y ¡ay, Dios no se dio cuenta! No, Dios tiene todo el control. Hasta tus cabellos están contados, imagínate, ¿no? Hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Si Dios quiere, mañana seguimos estudiando un poquito más del Padre Nuestro, de la oración. Mañana vamos a ver el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Señor, provéenos los alimentos que necesitamos para cada día. Mañana estudiaremos eso. Nos vamos a refugiar otra vez en el corazón de Dios y vamos a ver cómo Dios se preocupa por lo nuestro y cómo Dios nos cuida. Pero esta noche tenemos mucho por reflexionar, por descansar en Dios. Si el futuro te preocupa, pónselo en las manos a Dios. Recuerda, está bien a veces que tengamos miedo para que eso nos haga reaccionar y nos agarremos a Dios y nos despojemos de las cosas del mundo, de ese peso y de ese pecado que nos asedia. Que podemos librarnos de las cosas que nos esclavizan en esta tierra y dejemos de mirar los tesoros del mundo y nos pongamos a hacer tesoros en los cielos. A veces es necesario ese temor, ese miedo. A veces es necesario para que abramos los ojos. Que paséis una buena noche, mis queridísimos hermanos. Que Dios conforte vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ocúpate en la oración, hermano. Llévale a Dios tus temores y preséntale tus problemas. Dios lo tiene todo bajo control, no te olvides. Gracias por vuestros deseos también de bendición y de buenas noches, son mutuos. Ahora me leo más detalladamente vuestros comentarios. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 8 de la tarde, mañana es lunes. Un fortísimo abrazo, os quiero un montón, recordadlo y orad los unos por los otros. Que Dios os bendiga, voy a desconectar, hasta mañana si Dios quiere.